Significado metafísico de los 10 mandamientos de Moisés. Parece ser que aún no se ha podido comprobar si Moisés era lo que dice la Biblia, o si era realmente el hijo de una princesa egipcia hermana de Ramsés II. Su nombre significa extraído de las aguas en el símbolo bíblico. Y como la Biblia en gran parte está formada por relatos simbólicos destinados a proteger la gran verdad contra las interpretaciones erróneas de aquellos que no tengan la madurez necesaria para ponerla en práctica, es muy posible que todo el relato bíblico respecto a su nacimiento hebreo y su adopción por la princesa sea también simbólico y no histórico. En todo caso, la verdad de su procedencia no afecta a lo que enseñó Moisés. Moisés sí fue un gran iluminado, un gran maestro de la verdad metafísica, que no solamente libertó al pueblo hebreo de la esclavitud y las condiciones infrahumanas en que se hallaban, sino que también enseñó a muchas tribus errantes que se fueron agregando a su grupo del desierto, y por esta razón fue que tantas razas distintas descendidas de aquellas tribus adquirieron el culto monoteísta a un solo Dios, conservándolo hasta hoy. Tal abigarramiento de gentes, algunos totalmente primitivos, que no sabían respetar lo ajeno, que mataban a otros porque les molestaban, que dejaban perecer de mengua a los ancianos por lo que representaban, cada uno una boca más para sobrevivir y para alimentar. Quienes una mujer no era sino una hembra perteneciente a todos, y otros no tan primitivos como los judíos que habían vivido esclavos de los egipcios, pero que no habían conocido otra cosa que el trabajo de sol a sol, sin tregua ni descanso. En la convivencia con los idólatras habían adoptado estas creencias y olvidado el culto de sus antepasados. Esto obligó a Moisés a formular un código de leyes, simple, escueto, a nivel mental de todos, expresadas en lenguaje casi infantil, pero con castigos durísimos por cada infracción, y basadas en la amenaza y el terror, ya que esa es la única forma de domar a una bestia salvaje. Moisés había sido educado en el templo de Heliópolis, que era como quien dice una universidad. Ahí se enseñaba lo que llamaban geometría en aquel entonces, y que incluía no solamente las matemáticas, sino la metafísica, la astrología, la numerología, significado de los números y un simbolismo triple que usaban los de aquellos tiempos para dejar registrada su sabiduría, al servicio de las generaciones futuras, a medida que evolucionaran. El primer aspecto de esta simbología era sencillo. Se refiere a la vida y a los mundos humanos. El segundo aspecto es metafísico. Trata de la condición, pero en el plano mental. El tercer aspecto es jeroglífico y trata el mismo asunto en el plano espiritual. Y este último aspecto es tan profundo que se dice no ser inteligible, sino para los espíritus puros. Y aquí está nuestra primera exposición del principio de correspondencia que dice, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Abajo significa en el plano material, en las condiciones humanas, en lo visible. Arriba se refiere a lo invisible, a lo mental y por supuesto a lo abstracto, a lo espiritual. Lo que dice el principio de correspondencia es que las leyes todas actúan en todos los planos y que las condiciones en un plano se repiten en el plano superior como también en el inferior. Esto lo irás viendo claro de aquí en adelante. Así elaboró Moisés sus 10 mandamientos, o Sefer Bereshit, como se llama el código de leyes en idioma hebreo, para que la humanidad, a medida que fuera evolucionando y despertando, se fuera iniciando en la enseñanza superior. Y la siguiente interpretación no es invento de ningún hombre. Fue dejada en claves conocidas por los muy adelantados, pero mantenidas ocultas a través de estos milenios. Como verás luego, ya la humanidad aprendió la primera lección, o sea que aprendió a obedecer la ley en su primer aspecto. La mayoría es adulta mental y moralmente. Hay un gran sector de la humanidad que ya está protestando en su interior por las contradicciones que hay entre el dogma y el sentido común. Y esta es la señal que indica el momento de dar el paso hacia adelante. La mayoría, pues, comienza a razonar en escala alta. En síntesis, los 10 mandamientos dicen: no hay sino un solo Dios. No fabricarás imágenes, no adorarás ni les rendirás culto. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios. Acuérdate de santificar el día séptimo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no levantarás falso testimonio, no codiciarás. Este grupo de leyes se dividen en 2 grupos. 8 mandamientos aparentan ser prohibiciones y comienzan con la palabra no. Estos son los números 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 y 10.
Los números 4 y 5 son recomendaciones. A primera vista, el ser humano que aún no ha aprendido a razonar en el plano mental espiritual, los entiende como prohibiciones o normas de conducta. Esto era necesario para que la gran mayoría de la humanidad recibiera la noticia y luego se acostumbrara a no matar, no robar, no mentir, no codiciar, a pensar en el prójimo y a la idea de un solo Dios. En los tiempos de Moisés, la población del mundo se hallaba reducida a un número y a un sector de la tierra relativamente muy pequeños. Sin embargo, en esa área y ese número pequeños, la gran mayoría era totalmente ignorante, y el resto menos ignorante solo contaba con algunos realmente adelantados o educados. A la gran masa humana de hoy le ha costado tremendos golpes y porrazos individuales y colectivos aprender a comportarse habitualmente de acuerdo con las reglas éticas sentadas por Moisés. Y aún visto por encima diríamos que no es así. Diríamos que la humanidad sigue matando, robando y mintiendo como si tal cosa. Por esto no es la verdad. No es verdad con respecto a la gran mayoría que desea la libertad de adorar al Dios único, como a ella mejor le plazca. La gran mayoría ya no roba ni mata. La gran mayoría ama y cuida a sus ancianos. Finalmente la tierra entera conoce y cumple la recomendación de descansar un día por semana, el domingo. Es la minoría la que rompe las leyes terrenas. Una minoría muy reducida, la que rompe las leyes y que vive en las cárceles. Esa minoría es la que desconoce a Dios y finalmente, si aún existen humanos que ignoran que hay una cosa llamada ley, pero castigarlos por el mal es la gran excepción que comprueba el adelanto de la mayoría. Ha llegado pues el momento merecido, ya por la gran mayoría humana, de dar el próximo paso adelante, o sea, de recibir y comprender el segundo aspecto de la trilogía simbólica ya mencionada, porque el tercer aspecto, el jeroglífico, no lo comprendemos hasta que seamos limpios de todo error, cuando se nos pueda catalogar de espíritus puros, una vez que hayamos aprendido a amarnos los unos a los otros, y vamos al grano. Los 3 primeros mandamientos exponen el principio del mentalismo ya tratado, de manera que no los vamos a desentrañar sino al final, después de exponer lo que encierran los mandamientos números 6, 8, 9 y 10. No matarás, no hurtarás, no levantarás falsos testimonios y no codiciarás respectivamente. Para principar a poner en claro el vocablo no tiene la misma intención de aquellos afiches que nos colocan en puntos determinados de las ciudades y que dicen no botar basura, no pise la grava. Estos son los actos de la ciudadanía que se pueden cometer pero que no deben y que así se les ordena por la autoridad. El no de los mandamientos significa no puedes por más que lo intentes, que es inútil, absurdo y que sigas creyendo que lo puedes hacer porque no lo lograrás. Mi maestro decía que el no de Pentateuco equivale en el idioma de hoy a que alguien dijera: no atravesarás a nado el océano Atlántico. ¿Por qué? Porque tú ya sabes que no lo puedes intentar siquiera. No posees la fuerza. El cuerpo material no tiene voluntad propia, no puede oponerse ni mandar. La vida en el espíritu, en el alma, en el yo superior, al abandonar este cuerpo de carne y hueso, solo le queda la masa inerte, sin vida. De manera que podrías encajar un puñal en un cuerpo de alguien, podrías echar cianuro al café de alguien, podrían sus cuerpos dejar de existir en el plano terreno, pero ellos continuarán llenos de vida y conscientes en el plano que sigue. Lo único que habrías logrado hacer es que la ley del ritmo, al devolverse, te golpeará a ti. Morirás por mano de otro o por accidente, los conocidos dichos ojo por ojo, diente por diente de la Biblia, y el popular el que a hierro mata, a hierro muere, no son mitos, solo que no es Dios quien castiga como uno cree, sino sus leyes. Su principio rige en todos los universos y en todos los planos, tanto para retribuir el bien como para cobrar el mal. No en vano se dice que el orden es la primera ley del cielo. Jesús dijo: hasta los cabellos de tu cabeza están contados. Ahora verás mejor lo dicho referente a que ningún mal puede venir de afuera. Nadie puede hacerte un daño si en tu récord no aparece que tú hayas hecho un daño similar a otro. Nadie puede matar tu reputación, ni tu negocio, ni tu felicidad, ni tu hogar, ni ninguna otra pertenencia tuya. Ni tú puedes matar nada de eso en otro, ni existen accidentes ni casualidades. Las grandes leyes te protegen. Ya la gran mayoría se siente incapaz de asesinar al prójimo. Ya es mucho.
Pero ahora viene el segundo aspecto del mandamiento a decirnos que es inútil dañar a otros, a sus pertenencias, por medio de la calumnia, el chisme, la mentira o el truco. Y lo único que se logra con eso es que la ley devuelva idéntico el mal al que uno intenta. El boomerang regresa inevitablemente hacia el punto en que fue lanzado. Y ahora, con respecto a darle muerte a un insecto o un animal, el sentido común es la forma de expresarle la sabiduría divina a través del hombre. Apréndete esta máxima de memoria y repítela, y recuérdala cada vez que te enfrentes a una circunstancia dudosa. Detente y repite hasta que lo aprendas. Somos los hermanos mayores de toda la manifestación de vida inferior a la nuestra. La vida es toda una sola expresándose a través de aquello que puede animar. Los insectos, las aves, los animales son seres humanos en potencia. Están en etapas muy tempranas de su evolución y algún día, después de muchos milenios adquiriendo sustancias materiales, experiencias y prácticas, elevándose de forma en forma, de reino en reino, llegarán a conocer todo esto en la forma exterior de un ser humano. Casi nunca se retrocede, es decir, que se puede estacionar y retardar, desviar y optar por un camino distinto, pero el ejemplo de no retroceder jamás lo da nuestra Tierra. Ella jamás vuelve sobre sus pasos, emplea millones de años en transformarse de nebulosa a planeta y de ahí en producir seres vivientes. El día jamás se devuelve a las 7 de la noche o a las 12 del mediodía del mismo día. El hombre no puede destruir su esencia para renacer en un animal. Sabiendo todo esto, al contemplar un animalito viviente debe darnos una compasión muy grande pensar el trabajo que está haciendo y que le está costando aprender a movilizarse, adaptarse y manejarse en su mundito de una dimensión, y que al destriparlo con el pie le estamos cortando en seco su minúscula aunque valiosa experiencia. Esto lo aprenderás mejor en el principio de vibración, pero en la sabiduría divina, a través del sentido común, nos convierte en jueces aun siendo los hermanos mayores. Vamos a decir que un día en nuestra casa limpia, ordenada y aseada, aparece una cucaracha o una chiripita y tú das un salto con el zapato en mano y ¡crack! Pereció la pobre. Y ahora me dirás, ¿pero cómo? ¿Voy a dejar que se cunda mi casa de esos animales? No, en absoluto, no puedes ni debes permitir que permanezca ni un segundo más bajo tu mismo lecho. Tú, en tu carácter de hermano mayor, tienes el deber de vigilar, enseñar y corregir y de frenar a tus hermanos menores. No puedes permitirles que aumenten indebidamente ni que se introduzcan en donde no pertenecen. Tampoco puedes permitir que otro, ni siquiera un animalito irracional, abuse de ti. Si lo permites, haces mal. Pero para eso tienes tú la mente que esos seres no tienen aún. Y por eso dijo Moisés en Génesis capítulo 1, versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señores en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre ella. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, a imagen de Dios lo creó. Fíjate que esto último lo dice 3 veces. Cuando la Biblia repite 3 veces significa que la frase tiene idéntico significado en los 3 planos. En otras palabras, que no ha de buscarse la interpretación metafísica o jeroglífica, que ella expresa una verdad eterna y fundamental. Ahora, los animales o seres irracionales no tienen un espíritu, digamos, individual. Tienen lo que llamamos un espíritu de grupo, o sea que el gran conjunto de cada especie forma un espíritu, o tal vez no sea sino la partícula de un espíritu. Eso no lo puedo conocer, no he llegado a esas alturas. Lo cierto es que ellos, los seres irracionales, actúan en grupo y por líneas ya determinadas de acción. Por ejemplo, las abejas. Un tipo de abeja obedece al instinto de construir paneles de cera, otro al instinto de atender a la reina y así sucesivamente. Son acciones automáticas. Ellas individualmente no piensan. Piensa por ella el gran conjunto que forma una mente. La guía por medio del instinto, podríamos decir, empleando la ley de correspondencia. Veamos cómo corresponde esta actuación mecánica de las ovejas a una situación similar en el reino humano. En la construcción de un edificio, por ejemplo, hay los muchachos cargadores de agua, hay albañiles que pegan los ladrillos, hay carpinteros que hacen puertas,
Hay los obreros especializados en molduras, pinturas, adornos y todos trabajan casi mecánicamente, cada uno en su línea determinada, todos cumpliendo algo que está en la mente del arquitecto, en el hombre, que corresponde. Los pies hacen el trabajo automático de caminar, las manos de maniobrar, los ojos de mirar, los oídos de escuchar, y todo obedece al impulso que envía la mente a través de líneas que llamamos nervios en el hombre. Sabiendo esto, cuando tú te encuentras un insecto fuera de lugar, frena tu impulso de aniquilarlo. El espíritu de grupo está a su misma altura mental, forma parte de la mente universal. Lo contactas al dirigir tu mente hacia él. Siempre dile: aquí hay una célula tuya que se encuentra fuera del ambiente. No es armoniosa mi ambiente. Dios es armonía perfecta. Llévala. Sentirás una gran emoción al ver que el insecto se detiene inmóvil, como recibiendo la onda, y el minuto corre a desaparecerse. No lo volverás a ver. Y en el caso de tu propia conciencia, que no está aún segura de la verdad que te acabo de enseñar, bien sea porque sientas duda del resultado o porque hagas el tratamiento con demasiada violencia y ves que el animal continúa molestándole, dale 3 chances. Dile al espíritu de grupo: si no te lo llevas pronto, voy a tener que matarlo. Generalmente no te verás en el caso de matarlo, en muy pocos casos se resisten a irte. Solo cuando él mismo está buscando la muerte porque ya ha vivido su vida, y en ese caso cuando te lo indique tu sentido común, que es la sabiduría en ti, mátalo con un golpe fuerte y seco. No lo dejes a medio vivir, agonizando, y sin violencia de tu ánimo, sin rabia ni disgusto, dile que evoluciones en mejor especie. Todo depende de la intención y el pensamiento con que se ejecute. Hay sectas y órdenes de las que se dicen ocultistas que no comen carne. Alegan que las vibraciones de dolor del animal al ser matado contaminan el alma humana. Alegan que también las vibraciones de la especie inferior degradan al ser. El Maestro Jesús negó esta creencia diciendo: no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo de que su boca sale, porque lo que de la boca sale del corazón procede. Ya conociste la explicación de esta lección en el capítulo La Palabra. Y de acuerdo con Moisés repetimos: nadie ni nadie puede dañarnos de afuera, a menos que lo hayamos merecido, a menos que lo aceptemos por creer que sí es posible. Pero cuando conocemos esta verdad y la recordamos siempre, nada ni nadie puede causarnos daño alguno. El gusto por comer carne o la necesidad de la carne como alimento solo significa que el individuo aún conserva una cantidad de su naturaleza animal, a nivel carnívoro se entiende. No ha llegado aún al punto en el que sus células puedan prescindir del alimento ingerido del exterior. Eso es todo, porque al limitarse obligatoriamente a comer frutas y verduras no es una prueba de elevación espiritual, ya que la vaca y el caballo no comen sino hierba y granos. Al nomás entrar a estudiar metafísica o enseñanza superior, comienzan a limpiarse las células del cuerpo por el hecho de que se empieza a vivir en un mundo mental y espiritual. Y de acuerdo con el principio de correspondencia, como es abajo es arriba, como es arriba es abajo, todo el ser evoluciona a la vez. El estudiante nota tarde o temprano que comienza a no necesitar la carne como alimento y llega a aborrecerla sin que nadie ni nadie lo fuerce a ello. Algo muy importante: cuando estudies el principio de vibración, podrás comprobar la verdad científica según la cual es imposible que una vibración de menor frecuencia pueda dominar una de mayor frecuencia. El animal vibra en un plano inferior al hombre. ¿Cómo podrá jamás afectar a este? Únicamente bajo una condición: que este hombre esté ignorante del principio de vibración y haga posible el ser afectado por las vibraciones del animal. Creyéndolo, lo está aceptando, por lo tanto, sometiéndose a una ley inferior. Por esta misma razón es que no se puede matar. La vida es positiva, la muerte es negativa, o sea que la negación de la vida. La vida es indestructible. No puedes matar por más que lo intentes.